nuestras vidas un nuevo concepto, el de la estrategia territorial integrada, y ha generado muchísimas expectativas y prueba de ello es el número de personas que habéis solicitado el poder estar esta mañana aquí. Así es que yo creo que lo que corresponde es que vayamos directamente a conocer lo que significa, en este caso, el objetivo político 5, que es a través del cual podemos encontrar el significado de las ETI, y para eso tenemos con nosotros el apoyo de la asistencia técnica del equipo extendido, como a mí me gusta llamarlo, en este caso, tanto del Comité Green Deal como del Comité Agenda Rural y Agenda Urbana, y son Begoña Oliva y Antonio Alanís, a los que les doy las gracias por su trabajo, y como no también a nuestro Íñigo, que se encarga de que todo funcione como corresponde. Lo dicho, gracias por haber hecho un hueco en vuestra agenda y estar ahí, y ojalá que esta sesión, que además se está grabando, de cara a que podamos también utilizar tanto el material que va a emanar del mismo, como poder hacer píldoras informativas que sirvan para dar difusión de esta actividad. Como digo, como se está grabando, podréis en todo caso volver atrás y retomar las cuestiones que se van a plantear durante la hora que pretendemos dure esta sesión. Así es que adelante. Bienvenidos a todos y a todas, y por si después no tengo oportunidad, que disfrutéis mañana de un magnífico día 8 de marzo, para reivindicar allí donde están los hombres y las mujeres que creen en la igualdad de oportunidades. Adelante. Bueno, pues buenos días, muchas gracias, Teresa, y bueno, sobre todo gracias a todos los que estáis al otro lado, muchos y muchas amigas, compañeras, personas, compañeros que, bueno, que conocéis muchísimo de lo que vamos a hablar en este ratito. Entonces, permitirme, bueno, que en ocasiones haga un pequeño contexto, bueno, por el caso de que entre los que estáis al otro lado de la pantalla, pues haya personas que no hayan estado trabajando recientemente con EDUSI y, bueno, pues toda la información llegue de manera adecuada. En este caso, me acompaña el compañero Antonio Alanis, que es el responsable de la delegación en Sevilla, con lo cual estamos aquí el equipo andaluz de Tech Friendly. Paso a compartir pantalla. Eh, no sé si la estáis viendo ya. Sí, la vemos bien. Vale. Bueno, pues como os decía, por poner un poco de contexto, sabéis que bueno, pues es el programa operativo de FEDER 21-27 en el actual periodo plurianual en el que nos encontramos, el que ya aborda la integración territorial, en particular y la local, en el objetivo específico 5, en el que ya habla claramente de promover un desarrollo social, económico y ambiental en las zonas urbanas, y también se menciona bueno, promover este desarrollo económico, ambiental, etcétera, en aquellas zonas no urbanas, en este caso en el objetivo político 5.2. Como sabéis, aquellos que venís trabajando con fondos tantos años como yo y muchos de ellos más también, muchos de vosotros, antes los llamábamos objetivos temáticos, es una forma de llamar o de estructurar los fondos por prioridades. Y en este caso, en este periodo plurianual en el que estamos, hablamos de objetivo político. Es una forma de poner un nombre y apellido, pero es lo mismo. Al final nos encontramos con 5 objetivos políticos. El primero es aquel que se centra y se pone el foco en una Europa más competitiva e inteligente. El objetivo político 2 es el que nos habla de una Europa más verde, y este es interesante porque también ahí incluye el tema de la energía renovable, eficiencia energética y la movilidad urbana sostenible, a tener muy en cuenta. El objetivo político 3 se centra en la Europa, conectar la Europa desde el punto de vista de grandes infraestructuras de comunicación. El objetivo político 4 es aquel que nos insiste en que debe ser una Europa mucho más inclusiva, social, y por tanto aborda temas sanitarios, cultura, educación, etcétera. Y el objetivo político 5 es el que nos interesa hoy, es aquel que habla de una Europa más cerca al ciudadano, y por tanto habla directamente de inversiones dirigidas a zonas urbanas y a zonas no urbanas. Por terminar el contexto, bueno, pues el marco reglamentario con el que tenemos que trabajar en los próximos años, que
va a ser el reglamento relativo al FEDER, el 2021-1058, que ya en particular en su artículo 11 es el que comienza a hablar del desarrollo urbano sostenible y le asigna un tanto por ciento del total del presupuesto europeo, aproximadamente de un 8%. Y también debemos de tener en cuenta el Reglamento de Disposiciones Comunes, el 2021-1060, que en su artículo 28 ya habla de desarrollo territorial integrado y en el 29 en particular habla de estrategias territoriales. Por eso todo el mundo estamos tendiendo a hablar de estrategias territoriales integradas, porque ya sí se mencionan en particular en los reglamentos. ¿Cómo podría ser un paso de las EDUSIS, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, hasta las ETIs, futuras estrategias territoriales integradas? Bueno, hemos hecho aquí una imagen que podría vincular los objetivos temáticos del periodo anterior, del 14 al 20, con los objetivos políticos por interés. De manera que el objetivo político 1, como comentado antes, podría agrupar las actuaciones del antiguo objetivo temático 1, 2 y 3. El dirigido a una Europa más verde incluiría el objetivo temático 4, 5 y 6. Lo mismo con el objetivo político 5, que es de conexión, obviamente iría al objetivo temático 7, que no estaba incluido en la EDUSI porque no es un tema de desarrollo urbano local. El objetivo político 4 es una Europa más inclusiva y ahí tendríamos la variedad del objetivo temático 8, 10 y el 9, que sí contamos con ella en la EUSI, y la que más nos interesa es el objetivo político 5, una Europa más próxima a los ciudadanos y que incluiría efectivamente, bueno, pues se agruparía todos esos objetivos temáticos que sí eran parte de la EUSI 4, 6 y 9. 2, 4, 6 y 9. Bueno, ¿qué más nos dice el POPE? Pues nos dice que para la aprobación de las estrategias territoriales integradas se tendrán en cuenta aquellos instrumentos que en los últimos años ha puesto en marcha, tales como los planes de acción local, que han sido elaborados siguiendo una metodología similar a la elaboración de la agenda urbana. Por tanto, nos habla de que tenemos que tener un documento estratégico que haya sido elaborado mediante metodología. No tiene por qué exclusivamente ser una agenda urbana española, pero sí nos comenta que ya hay que contar con ese documento de planificación estratégica. Y bueno, nos habla de un abanico amplio de intervenciones, ¿no? En particular nos dice que la estrategia debe aterrizar en una serie de acciones locales que conformarán ese plan de acción para el cual pediremos la financiación. Bueno, de nuevo, en la misma combinación, hemos querido aquí combinar los objetivos temáticos de la antigua EDUSI con los ejes de la agenda urbana, de una manera más gráfica para que veáis que al final todos los documentos están alineados a nivel objetivos y prioridades. Bueno, pues aquí un poco por agrupar un poco más de actuaciones, las actuaciones de mejora del entorno natural, la rehabilitación tanto turística como del patrimonio natural y ya vinculado al objetivo específico del territorio, aquellas relacionadas con la conectividad y accesibilidad, hablaríamos del modelo de ciudad, de la dispersión y demás en el ámbito de la agenda urbana española, a las acciones contra la lucha contra el cambio climático en el propio eje de objetivos de agenda urbana de cambio climático, igualmente con la eficiencia energética vinculada a la gestión de los recursos y favorecer una economía circular. La movilidad sostenible, pues obviamente con el objetivo específico de la agenda urbana dirigido a movilidad y transporte, ¿no? Bueno, en relación a la integración social, tenemos claramente aquellas áreas de generación, actuaciones dirigidas a generación de empleo, emprendimiento, con el objetivo específico de cohesión social, aquellas que buscan favorecer una equidad y una gran cohesión social. Las actuaciones que podrían aterrizar en el ámbito del comercio, incluidas también la rehabilitación de los valores turísticos de los entornos urbanos, vinculadas obviamente a los objetivos específicos de impulsar la economía urbana, aquellas actuaciones vinculadas a vivienda, pues obviamente con su objetivo específico de la agenda urbana de vivienda, eh, actuaciones que tuvieran que ver con bueno, pues el gobierno abierto, con la participación ciudadana, irían
en el objetivo específico de la era digital y finalmente todas aquellas actuaciones en el ámbito de la prestación de servicios públicos, pues son instrumentos de mejora de la intervención, de la gobernanza, etc. A continuación, de paso a mi compañero, no, esta parte me toca a mí también hacerla. La estrategia territorial integrada, directamente pasamos y abordamos qué contenido debería de tener. Hablamos de fomentar el desarrollo sostenible integrado en tres dimensiones. La dimensión física y ambiental, la dimensión económica y competitiva y mejora la dimensión social. De manera que nos deja un abanico de actuaciones en las cuales nuestro proyecto, nuestro plan de acción podría directamente plantear actuaciones que se refirieran a poner en valor nuestro patrimonio histórico y natural, actuaciones en torno de la movilidad sostenible, aquellas que vayan a generar empleo, etc. O sea, ya los documentos de referencia nos empiezan a hablar de algunas actuaciones que abordarían estas tres dimensiones que sí deben estar contempladas en nuestra estrategia territorial. Eh, a diferencia de la educación anterior, en el cual teníamos como tres grandes categorías por población, aquí vamos a hablar de una tercera nueva, pero sí mantenemos tres categorías. La mayor de ellas, la de grandes ciudades, aquella que hablamos de ciudades a partir de 75.000 habitantes, las ciudades intermedias, cuya horquilla va entre 20.000 y 75.000 habitantes, y la novedad en este nuevo periodo plurianual es el concepto de un área urbana funcional, que, como sabéis todos, pues consiste en una serie de entidades locales que podrían estar conexas, pero no necesariamente, pueden pertenecer al mismo espacio, pero no estar conectadas directamente una con otra, espacialmente hablando, pero que sí tuvieran en común, bueno, pues funcionaran como un área desde el punto de vista económico, social, educativo, ambiental, etcétera. Bueno, pues pongamos por caso que se trata de un conjunto de entidades, de ciudades en las cuales, por ejemplo, una funciona como punto de trabajo porque contenga allí un parque industrial, pero bueno, haya otra ciudad que funcione más bien como zona residencial en la cual se haya sobre todo bueno, pues se utilice para vivir, como espacio para vivir, pero haya un espacio, por ejemplo, universitario que no esté localizado en la misma entidad y que genera esas actuaciones entre ellos. Y bueno, hablemos de este área funcional con limitación. Este área funcional es aquella que tiene como mínimo que agrupar a una población como mínimo de 20.000 habitantes y uno de ellos debería de tener al menos 10.000 habitantes. El reparto, bueno, pues aquí salen ganando las ciudades intermedias, porque se estima que aproximadamente la mitad, incluso un pelín más del total de la ayuda dirigida a estrategias territoriales, se dirigirá a ciudades intermedias. Las grandes ciudades, pues, podría estar en una horquilla entre el 20 y un 30%, y finalmente en las áreas urbanas funcionales, al abarcar una población inferior, entendemos que bueno, pues estaría entre un 5 o un 15% del total del año. Este sería el mapa de cofinanciación. Como sabéis, se reparte por regiones. En este caso y en este periodo, el principal elemento va a ser el PIB. Ha sido el PIB el que ha definido cómo clasificamos las regiones. Y en el caso de Andalucía, desgraciadamente aún andamos entre las regiones menos desarrolladas, pero bueno, como todo tiene ventajas e inconvenientes, la ventaja de este periodo plurianual es que hemos pasado una tasa de cofinanciación del 80% al 85%, lo cual lo hace tremendamente interesante, ¿no? El FEDER para la región de Andalucía. Si seguimos estudiando el POPE y los documentos de referencia, bueno, pues veremos que entre los indicadores nos hablan dentro de estas tres categorías, se estima que habrá un total de casi 1.800 millones de euros dirigidos a estas estrategias y un reparto entre regiones, que es un poco la que comentaba antes, con lo cual ya nos están dando un indicador financiero interesante. ¿Qué se espera de este objetivo político 5.1? Bueno, pues en primer lugar, trabajar con procesos de planificación y participación activa a nivel local, con agentes municipales, que de esta manera se fomenten las dinámicas
en las cuales se haga una planificación estratégica y operativa a nivel local y que todo ello contribuya a mejorar la capacidad administrativa. Entre las operaciones a ejecutar, lo que se espera de las ETIs, sobre todo que transformen, que tengan un gran impacto en el área urbana y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizan el acceso a los servicios públicos digitales y además favorezcan la generación, la creación de espacios de encuentro urbano. Estos son algunos ejemplos, pero hay que tenerlo en cuenta como objetivos finales de las ETIs. Ámbitos de intervención, pues aquí nos encontramos que prácticamente conservan los mismos que en los anteriores periodos operativos, perdón, periodos plurianuales, y seguimos hablando de que deben de impactar, la ETI en particular debe de impactar en los ámbitos de intervención 16, aquellos que dan soluciones en el ámbito de la administración, lo que podría ser muy asimilable al objetivo temático 2, en el ámbito del 082, aquel que tiene que ver con el transporte, por tanto con el objetivo 2, perdón, 4, de las antiguas EDUSIS, el 165 y el 166, que son ámbitos en el entorno del patrimonio, tanto cultural como natural, y por tanto incluye también el turismo. Y finalmente la 169, que es aquella que ya habla directamente de iniciativa de desarrollo territorial integrado. Indicadores de resultados, pues ahí tenemos un abanico de indicadores que como referencia nos podrían dar unos valores en el 21 y el 29 que estima alcanzar la inversión asignada al POPE, pero que sobre todo lo ponemos aquí como ejemplo de aquellas actuaciones que vayamos a seleccionar y a incluir en ese plan de acción, deben de eh, impulsar el desarrollo de estos indicadores. Por lo tanto, nos pueden servir un poco como guía esos indicadores con los que tendremos que trabajar, obviamente emisiones de gases de efecto invernadero, población que se beneficie de las mejoras de medida de calidad del aire, pero que al final nos van dando ideas de qué tipo de actuación sí podría incluir en nuestra estrategia territorial integral. También nos ofrece el POPE el dato del objetivo para el 29 del número de estrategias territoriales integradas, 153, si bien debemos de tenerlo como un indicador de mínimos. Nada nos hace pensar que finalmente se puedan alcanzar un número superior a este, pero como mínimo sabremos que se aprobarán 153. Y bueno, hemos incluido aquí algún indicador de realización igualmente para tener en cuenta, bueno, pues qué tipo de actuación podríamos estar hablando, edificios públicos con mejor rendimiento, infraestructuras culturales y turísticas, centros públicos y demás, como de nuevo un poco ideas de proyectos que podríamos eh, tener. Y finalmente, este es el plano, visto todo lo anterior, es el mapa, perdón, que nos quedaría del reparto de estrategias territoriales en España entre regiones más desarrolladas, regiones en transición y regiones menos desarrolladas. Este es el caso de Andalucía y por tanto la distribución o la estimación de la misma sería que aproximadamente en la región menos desarrollada, entre las que está Andalucía, entendemos que se podrían aprobar un mínimo de 81 estrategias. Por tanto, la oportunidad en la cual estamos ahora y nos encontramos es muy importante no dejarla pasar y aprovecharla. Bueno, a continuación, a un repaso por encima de la elegibilidad de los gastos del FEDER, teniendo en cuenta que se publicó el 30 de diciembre, en el BOE del 30 de diciembre del año pasado, del 23, la orden de elegibilidad, en particular la orden HFP 1414 del 2023, por el cual se regulan los gastos que van a ser elegibles en el periodo 21-27. Además, debemos de tener en cuenta el artículo 67 del Reglamento de Disposiciones Comunes del 1060 del 21, en el que claramente ahí también nos orienta sobre la admisibilidad de aquellos gastos. En este periodo actual en el que estamos, la orden de elegibilidad se ha sacado de manera conjunta para gastos vinculados al FEDER y al Fondo de Transición Justa. Y de igual manera se tratan en el Reglamento de Disposiciones Comunes. Por tanto, todo lo que sepamos en torno a la elegibilidad del FEDER nos va a servir para aquellos que seáis beneficiarios del Fondo de Transición Justa.
Bueno, pues la orden de elegibilidad no difiere muchísimo de las anteriores, de los periodos anteriores. Es una orden de un tamaño muy similar a las anteriores y, bueno, cosas que ya todos conocéis, como que los gastos subvencionables deben estar directamente vinculados a la operación y, por supuesto, cumplir con toda la normativa existente alrededor, tanto la comunitaria como la nacional. Por supuesto, la ley de contrato del sector público está incluida entre ellos, ¿no? Así como la ley de subvenciones. Si nos establece la horquilla, es importante tenerla en cuenta, del plazo de elegibilidad de los gastos, que son todos aquellos que se realizan y se pagan entre el 1 de enero del 21 y el 31 del 12 del 29. Me detengo un pelín a explicar para aquellos que a lo mejor no estéis tan familiarizados con la regla del N+2 y además la diferencia del periodo anterior. En el periodo anterior la regla es N+3, es decir, si el periodo plurianual acababa en el 14, en el 21, como es el actual en el que estamos, todavía termina, bueno, ya ha terminado recientemente, se aplica N+3, se aplicaba el N+3, es decir, nos daban 3 años más para ejecutar. Por eso hemos podido disfrutar hasta el 23 incluido para ejecutar las antiguas EDUSIS. Sin embargo, en este periodo plurianual, la regla aplicable es el N+2. Por tanto, como el periodo finaliza en el 27, tendríamos hasta el 29 para ejecutar y también para justificar. Bueno, pequeñas cositas que seguro que sois todos conocedores, que el gasto se considera realizado siempre y cuando ande en relación y respete todas las normas de contabilidad que se apliquen al beneficiario, a cada uno de ellos. Que se considera que un gasto ha sido producido cuando se ha producido efectivamente su desembolso. Bueno, que no es necesario la justificación de aquellas contribuciones en especie, como por ejemplo la amortización de bienes y de inversión, eh, o aquellos que hayan aplicado financiación simplificada o no vinculada a costes, que no es la mayoría de los casos de las entidades locales que estamos aquí. Y bueno, algunas información que tenéis aquí para si os interesa, del cual hemos destacado, que sí nos dice claramente que es financiable aquellos gastos vinculados a la asistencia técnica, poniéndonos un límite que es el que normalmente nos instalan, que es en torno a un 3% y demás, pero solamente un poco para que mantengáis esta información. ¿Qué no es no subvencionable? Bueno, pues aquellos que tienen que ver con intereses de deuda, excepto aquellos que sean una bonificación o una comisión de garantía. Todos aquellos que tengan que ver con la fluctuación de cambio de divisas, no creo que sea el caso de ninguna EDUSI ni ninguna ETI, sería un caso muy extraordinario. Los impuestos personales sobre la renta no son elegibles. Aquellos gastos que se hayan efectuado fuera del periodo de elegibilidad. Cualquier otro interés de demora, recargo, multas, sanciones, etcétera, obviamente no es subvencionable. Esto es también un poco sentido común. Y en el caso de que se adquieran cualquier tipo de bien o servicio a través de un contrato, no son elegibles, como viene siendo habitual, ni, bueno, ni cualquier gasto derivado de una sanción, de un descuento que se ha efectuado o de un ingreso, las tasas de direcciones de obra, control de legalidad. Esto no ha variado y esto sigue en la línea de las anteriores órdenes de elegibilidad. Como novedad interesante destacar es que el IVA sí es considerado elegible siempre y cuando no se pueda recuperar, con la limitación de aquellas operaciones que superen los 5 millones de euros. Por tanto, otro tip a tener en cuenta a la hora de bueno, pensar en las actuaciones que queremos incluir en nuestro plan de acción. Aquellas que superen los 5 millones de euros, cuya operación en su conjunto superen los 5 millones de euros, ese IVA no lo vamos a poder justificar porque no será considerado subvencional. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. También nos pone una limitación en torno a aquellas operaciones que tienen incluida como gasto adquisición de bienes de terreno o bienes inmuebles. Sí que había una limitación anteriormente en las órdenes, en este caso, en este periodo, se aplica el 10%. No es aplicable a aquellas operaciones que son relativas a la conservación del medio ambiente, que se supone que el total del coste de la operación vinculado a un gasto de este tipo, de adquisición de bienes, podría superar el 10%, con lo cual ahí no tendríamos esa limitación. Y además una flexibilidad en aquellas zonas que se consideran abandonadas o que vienen de un pasado industrial, bueno, cuyas condiciones urbanas probablemente sean un poquito
más complejas que otras, y ese límite del 10% podría subir al 15%. Bueno, en general, tampoco se considera subvencionable aquellos bienes que pertenezcan o hayan pertenecido durante el periodo de elegibilidad vigente al organismo que esté ahora mismo como beneficiario de la ayuda, obviamente. Utilizar un poco el sentido común, no nos van a financiar dos veces algo por el que ya en su momento se abonó. Y ahora le paso la palabra a mi compañero pidiéndole de antemano disculpas porque hay una parte de la exposición que he hecho yo y que le correspondería decir. O sea que lo siento, Antonio, la palabra es tuya. Hola, buenos días. Seguimos. No te preocupes, Begoña, nadie mejor que tú va a explicar, en este caso, los fondos FEDER y esa parte. Bueno, hasta aquí las cuestiones que ya sabíamos, ¿no? Y que, de hecho, una cuestión que se está hablando ahora mismo en el chat, si os parecen las consultas que estáis realizando, que además un poco las estamos viendo, os las responderemos al final. ¿De acuerdo? Quedan muy poquito, que es este pequeño bloque, y ya al final os respondemos todas las consultas que podamos. ¿De acuerdo? Bueno, lo que decía, hasta aquí las cosas que tenemos claras y que sabemos, ¿no? Y que están en negro sobre blanco, y a partir de aquí lo que queremos es daros algunos tips o algunas claves para poder afrontar con éxito ya no solo las EPI, que también, sino la preparación de las EPI y casi que no morir en el desasosiego que tenemos, ¿no? Intentar poner un poco orden a algunas cuestiones que se han ido diciendo en diferentes foros, por diferentes, por los ministerios o en reuniones que hemos podido ir teniendo, en este caso también con ministerios. Por lo tanto, muchas son cuestiones que casi que todos damos por hecha o casi, pero por favor, cogerlo todo en este caso con cautela, sobre todo porque hasta que no salgan las bases, no se publiquen las bases, no podremos verificar estas cuestiones. ¿De acuerdo? Y lo digo sobre todo sabiendo que está grabado, por lo tanto, que quede primero muy claro que muchas de las cuestiones que estamos aquí diciendo son cuestiones que se han ido diciendo poco a poco y que, que el Ministerio nos lo ha ido diciendo en diferentes foros o reuniones, pero que, por supuesto, como siempre, hasta que no esté publicado en las bases, no podremos dar por hecho. Lo primero, y casi quería empezar, y por eso casi la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo saldrán las bases? ¿Cuándo se publicará la convocatoria? ¿Y cuánto tiempo tenemos para ir trabajando la convocatoria previa a su presentación? Lo que sí tenemos claro, o lo que sí parece ser que lo que se nos transmite es que, como en anteriores convocatorias de DUSI y anteriores programas, se va a plantear 45 días, desde que vamos a tener 45 días naturales, un mes y medio, desde que se abra la convocatoria hasta que tengamos que presentar la documentación. Como todos bien sabéis, ahí estábamos inquietos por si nos iban a dar las navidades, que parecía todo que iba que a final de año iban a publicarse. Aquello pasó, y de hecho yo estuve en una de las reuniones aquella, o en uno de los foros con el ministerio en las que se dieron como la primera vez que decían que ya que antes de final de año iba a ser imposible y que estarían hablando del primer trimestre del 24. Y hace muy poquito un alto cargo del ministerio en otro foro con una compañera decía que primer semestre. Eh, por lo tanto, vamos a dejarlo en eso. En el primer semestre del 24 aparecerán se publicará, o parece ser que se van a publicar las convocatorias. Si bien es cierto que no lo tenemos, que no está cerrado o que no tenemos claro cuándo puede ser la convocatoria, ¿vale? Sí, tenemos claro que va a haber que la intención es la publicación de las bases reguladoras, un poco, y con anterioridad y posteriormente a abrir la convocatoria. A diferencia, que ya lo ha ido comentando Begoña, mi compañera Begoña, anterior, y a diferencia de las EDUSI de programas anteriores, por el propio plazo que estamos en 2024, en todo caso, sí, parece ser que se va a publicar en el 2024, pero la resolución en ningún caso va a estar antes de 2025.
por lo tanto el tiempo de ejecución va a ser muy justo. Eso da de que sí está claro que solamente va a haber una única convocatoria hasta competitiva, y lo que no se sabe muy bien si va a estar abierta hasta agotar fondos o directamente una única convocatoria cerrada, y se resolverá. Lo que sí es que no va a haber más de una convocatoria. Eso sí lo podemos tener claro. ¿Sigue, Begoña? Ah, sí, pues. Bueno, y aquí algunas cuestiones que hemos intentado recopilar, siendo lo más prudentes posible, y ahí al mismo tiempo os pedimos a vosotros que seáis lo más prudentes, ¿no? Cuestiones que sí tenemos más o menos, que sí nos han transmitido a priori, que un ayuntamiento se podrá presentar de forma individual a una convocatoria ETI y al mismo tiempo ser partícipe, incluso como cabecera de comarca, de un área funcional. Esto, porque es muy claro, y explico un poco la vocación, porque no es tan automático. Al final, las actuaciones que incorporemos o que se incorporará en una candidatura de área funcional van a tener siempre un carácter supramunicipal. Van a intentar siempre tratar o trabajar en la mejora de la dimensión física, medioambiental, económica y competitiva, y de la propia dimensión social del área funcional. Y por lo tanto, las actuaciones tendrán ese carácter supramunicipal. Sin embargo, en una candidatura individual de ETI, todas las operaciones o proyectos pues van a ir buscando, van a tener un objeto muy claro, que será el de transformar eh, un área determinada o un ámbito territorial determinado y acotado, ¿vale? Por lo tanto, una ciudad puede participar en una candidatura, que además seguramente presentará una entidad local supramunicipal, y al mismo tiempo participar o presentar ellos mismos una ETI en ciudad intermedia o ciudad grande, normalmente ciudad intermedia. En este caso, y creo que Begoña también lo ha avanzado ya, las ciudades intermedias, y ahí os hago casi un llamamiento, en este caso, sois las grandes beneficiarias en esta convocatoria frente a convocatorias anteriores o programas anteriores, ¿no? Lo que aparece, por supuesto, susceptible a cambio, es que el 40, entre el 40 y el 60% de los fondos del objetivo estratégico 5.1, casi los 1.900 millones, no llega, van a ir dedicados a las ciudades intermedias. Y si además hay una vocación, y así se ha demostrado en diferentes foros, de intentar trabajar, de potenciar un poco la transformación de las ciudades intermedias de Europa. Otra cosa, otra cuestión interesante, los fondos, además los que estáis acostumbrados a trabajar con FEDER, esto quizás no sea novedoso, ¿no? O lo daréis por hecho. Los fondos están territorializados y asignados a cada una de las modalidades. ¿Qué quiero decir con esto? Al final es cierto que las ciudades menos desarrolladas, la que se encuentra Andalucía y en la que hablaba Begoña, de ese indicador un poco de las 81 ETIs mínimo, habla de los 4 territorios, ¿no? Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y creo que Canarias. Sin embargo, si bien no está publicado, los fondos están territorializados por cada comunidad al final, como es el propio sistema FEDER. ¿Qué quiere decir con esto y en qué nos interesa o en qué no, lo más interesante? Que una ciudad intermedia andaluza no va a competir con ninguna ciudad intermedia de Castilla-La Mancha o ninguna ciudad intermedia de Extremadura. Es decir, va a competir con ciudades intermedias andaluzas. Igual en el caso de las ciudades grandes, igual en el caso de las áreas funcionales. ¿De acuerdo? Como decía en uno de los foros, alguien del ministerio decía que al final son 3 convocatorias en una única convocatoria, ¿no? O sí, 3 convocatorias en un único plazo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, nunca una ciudad intermedia va a competir con una ciudad grande en este caso. Y por último, bueno, de esta diapositiva, como ya sabéis, el instrumento financiero es una subvención, y aquí esto es para los que seáis un poco más nuevos o queráis afrontar este tipo de cuestiones por primera vez y no hayáis trabajado con EDUSIS. El reembolso al final será de un 85%, que es la tasa de cofinanciación de la inversión realizada tras certificación. ¿Esto qué significa? Y lo digo porque algunas veces nos han llegado dudas de algunos municipios y trabajo, que el municipio deberá financiar, en este caso, con fondos propios, la propia inversión, las actuaciones
hasta y que les serán reembolsadas una vez que haya llegado la certificación. A los que hayáis estado sufriendo y actualmente todavía seguís sufriendo con las EDUSI, sabréis perfectamente cómo esto ha podido afectar a algunos ayuntamientos, además, en los últimos años de la EDUSI, por lo que tardaban en realizar las certificaciones, en aprobar la certificación en el Ministerio. Sí es cierto que han dicho que la idea es que sea lo más ágil en los próximos convocatorios. Siguiendo, sigue. Perfecto. Bueno, ya un poco esas cuestiones de la convocatoria. Sí aparece, os parece ser que tanto la estrategia territorial integrada, perdón, que la estrategia territorial integrada deberá estar, y eso sí lo sabemos y además lo han ido demostrando, actualizada y aprobada, ya sea hablemos de agenda urbana o agenda rural. Y que, por supuesto, estará según establece el artículo 29 del Reglamento de Disposiciones Comunes. ¿Qué quiero decir con esto? Y además va un poco avanzando en otra de las cuestiones o me adelanta una de las cuestiones que más adelante hablaré, ¿no? Nosotros, la agenda urbana, sí es de hace muchos años sobre todo, cuando vayamos a empezar a pensar en los proyectos que queremos presentar a la ETIA, a esta convocatoria, lo que tenemos que ver es que estén integrados todos o que todos estén incorporados en nuestra estrategia territorial integrada, ¿no? Por lo tanto, por eso hablo de actualizar, en este caso casi como tips, verificar eso y si no, actualizar, es decir, volver a aprobar vuestra estrategia, vuestra agenda e incorporando esos proyectos que queréis presentar para la financiación y después que esté aprobada. Sí parece ser que de lo que hablan es que esté aprobada anteriormente a las fechas de cierre de la convocatoria. ¿De acuerdo? No piden que esté antes de la apertura, que en algún momento se ha estado hablando. Planes de acción. Es cierto que no se sabe bien realmente cómo se van a evaluar y cuál va a ser el procedimiento de la evaluación de la propia estrategia, ¿no? En las anteriores EDUSIES siempre estaba, en la propia convocatoria establecía, tenías que hacer la estrategia y el plan de acción. Ahora, en esta nueva novedad, lo que se dice es, oye, el municipio ya tiene que tener su propia estrategia territorial integrada. Se habla de agenda urbana, como hemos dicho, o hablo de agenda rural muchas veces para provincias o para territorios de áreas funcionales. Tiene que tenerlo aprobado con un subplan de acción y después, posteriormente, se presenta el plan de actuación integrado, que es como aparece denominado en el POPE, en el que ya se recogen las acciones o las operaciones con las que para las que pido la financiación, ¿no? Entonces, el plan de acción, y eso ya avanza también me adelanto un poco, en la convocatoria se habla de que se va a tener que presentar los dos documentos. La estrategia territorial integrada, es decir, nuestra agenda urbana, por hablar de forma clara, nuestra agenda urbana o la planificación estratégica que tengamos, y además la propia memoria del plan de actuación integrado, que es en definitiva la propia memoria de la convocatoria. Entonces, el plan de acción. ¿Cómo debe ser ese plan de acción? Y ahí sí nos avanzaban el otro día desde el ministerio que no todo iba a valer. ¿De acuerdo? Es decir, que los planes de acciones debían de ser planes de acción de agenda urbana, en este caso de la planificación estratégica, que fueran bien y de calidad. Que cumplieran, por supuesto, lo establecido en el artículo 29 y que entre esas cuestiones, pues que fueran participados. Y aquí os quiero hacer casi esto un poco de recomendación. Si son agendas urbanas, por ejemplo, pero es igual planificación estratégica, aprobados de hace ya un par de años o año y medio, y en el que sí se establecía pues que habría un comité de gobernanza y de seguimiento, pues, y no lo habéis empezado a implementar, pues empezar a implementarlo de forma que aparezca o que podáis demostrar que la agenda urbana no es un documento que se aprobó y se quedó guardado, sino que está en funcionamiento y que se está desplegando. ¿De acuerdo? Es decir, que se vea esa participación, no una participación solo en la elaboración, sino una participación durante el proceso. Que tenga un carácter integrado, por supuesto, que ocupe a esos 10 ejes estratégicos de la agenda urbana, ¿no? Y que los proyectos presentados en el plan de acción de la planificación estratégica, que es de lo que estoy hablando,
pues aparezcan un poco como hablaba la agenda urbana española, que tengan un plazo de ejecución a corto, medio o largo plazo, que aparezcan los agentes necesarios o incluso el tipo de financiación que se preveía. ¿De acuerdo? En definitiva, que haya planes de acciones de calidad y bien ejecutados y que no todo vale. Eso es importante, ¿vale? Por supuesto, tanto la estrategia, en este caso la propia agenda urbana, si lo denominamos, y el plan de actuación integrado, es decir, la convocatoria, la memoria de la convocatoria, ambos deberán estar aprobados por el órgano de gobierno competente. La actuación, porque al final compromete a financiación plurianual y debe de ser aprobado en este caso por el órgano de gobierno competente, y la estrategia es una recomendación, en este caso, no es obligatorio, pero que siempre además, desde el ministerio, en este caso del MIBAU, ante el MITMA, siempre decían que era preferiblemente que fuera por pleno, por entender que era una estrategia de municipio y de ciudad, ¿vale? Cuestión importante, y además de diferencia frente a las EDUSI, eh, la delimitación de un área urbana, ¿vale? Ellos, de hecho, en diferentes foros han hablado siempre de delimitación de un área urbana o de un ámbito territorial acotado, que no es tan claro, es decir, no se hace una traslación tan grande o no podríamos hacer una traslación tan grande, sino es mucho un poco más delicado, de decir, en áreas funcionales, pues el área funcional, en ciudades intermedias, pues es la ciudad completa, y en ciudades grandes hay que hacerlo en un barrio. No es una traslación tan directa. Habrá que evaluar en cada caso y sobre todo lo importante es demostrar la capacidad de impacto y transformación de la inversión sobre un área. Es decir, es un poco volver a la vocación de los urbanos. Es decir, donde sí se hacía una actuación, una financiación o se hacía la inversión sobre un área determinada y se podía casi medir de forma mucho más eficaz y los resultados así lo han ido demostrando, que la transformación era mucho mayor que en el caso de con los procesos que se hacían en la EDUSI, donde las inversiones eran a lo largo de toda la ciudad y donde era mucho más difícil que los indicadores de transformación dieran resultados buenos, ¿no? Entonces, habrá que evaluar en cada caso. Puede ser que una ciudad intermedia, pero que es muy dispersa, sea necesario delimitar un ámbito urbano acotado y, sin embargo, una ciudad grande, que sí tiene una mayor población, pero quizá por su densidad, sí está ya en sí misma delimitada, no es necesario centrarse en un barrio. Pongo el ejemplo de Cádiz como ciudad grande de más de 75.000 y que era el mismo ejemplo que ponía en este caso una persona del ministerio. Quizá Cádiz, que es territorialmente acotado, es un ámbito territorialmente acotado y todos podemos concluir con una alta densidad, quizá pueden llegar a demostrar una transformación sin tener que centrarse en un barrio concreto. ¿De acuerdo? Continúa por Begoña. Bien, bueno, cuestiones que, por supuesto, es necesario revisar que todas las operaciones que vaya a presentar que estáis planteando presentar o que queréis presentar en la ETI están contempladas de forma clara en vuestro plan de acción de la estrategia, en vuestra agenda urbana. Y si no, vuelvo un poco a lo que ya avanzaba al principio, que esté, en este caso, si no es así, deberéis de trabajar en la actualización de la agenda urbana o en la planificación estratégica que tengáis, ¿vale? Eso es importante. Y además que aparezca de forma clara, es decir, y después, y esto está muy asociado también a lo que decíamos, al periodo de ejecución, incorporar proyectos que sean maduros, proyectos que sean fáciles de ejecutar. Begoña en alguna conversación siempre alguna vez ha dicho, creo que aquí no lo ha dicho, que no es una convocatoria para inventar la rueda, sino para hacer actuaciones que podamos ejecutar de forma rápida y más sabiendo que el tiempo de ejecución es muy, muy limitado. Por lo tanto, proyectos maduros, proyectos viables técnica y temporalmente, es decir, por supuesto, la temporal, como ya hemos hablado, pero que valorar que sean viables técnicamente. Y yo aquí ahora, quizá como persona técnica, pongo un ejemplo, ¿no? Por aterrizarlo. Si vamos a rehabilitar un edificio, pues que el edificio realmente tenga unas condiciones óptimas para rehabilitar, que realmente no vaya a ser que cuando empecemos a la obra o esté el proyecto redactado o empiece a redactarse el proyecto se diga, es que el edificio está en ruina y no se puede rehabilitar.
Es decir, cambio de operación con todo eso, con todo lo que implica de demoras y por lo tanto de complicaciones en la ejecución de los fondos. Por supuesto, incorporar, hacerlo sobre bienes que no sea necesario adquirir o que estén, que sería, bueno, no, este edificio o esta parcela, pero que necesitamos la cesión, bueno, hay que firmar la cesión con tal la administración, es decir, todo ese tipo de cuestiones, intentar evitarlas y verificar y asegurar que son sobre suelos en los que vosotros ya directamente podéis actuar, ¿no? Y por supuesto que no requieren autorizaciones o informes sectoriales que impliquen que pueda demorarse o paralizar incluso las actuaciones, ¿no? Informes sectoriales de costas, de carreteras, patrimonio o medioambientales con evaluaciones ambientales. Todo ese tipo de cuestiones que además en un momento dado puedan generar que haya que hacer cambios sustanciales en los proyectos a presentar y demás, termina, como todo informe sectorial, termina dilatando mucho el proceso y haciendo de que al final vayamos muy justo para poder presentar, para poder ejecutar de forma correcta los proyectos. Y cuestiones que quizás, vamos, que son que todos los que venís trabajando, y yo creo que además teníamos con mucho sentido trabajar en este caso desde el Comité de Agenda Urbana y Rural, pero también desde con el Comité Green Deal, es que al final todo esto son el plan de actuación integrada, es decir, la convocatoria, deberán de cumplir pues, cuestiones que son las propias direcciones o vocación de las políticas europeas. Por supuesto que se ha integrado, que todos los proyectos o las operaciones incorporadas cubran todos los objetivos estratégicos de la agenda urbana española, ¿no? Pero también que incorpore los valores de Pacto Verde, como ya sabemos, ¿no? Es decir, todas las cuestiones de transición verde, transición bueno, transición verde y transición económica asociado un poco a esa idea de, de neutralidad climática. Y que por supuesto incorpore también los valores de la nueva europea, de la New European Bauhaus, ¿no? De la nueva Bauhaus europea, que como bien sabéis, al final habla de que sean proyectos inclusivos, ¿no? Sostenibles y también un poco de estética o enriquecedores, ¿no? Inspirado en el arte y la cultura pasando ampliándose, vamos, que no respondan simplemente a las necesidades de la funcionalidad, sino que vayan más allá. Todo este tipo de valores y de cuestiones deben de aparecer de forma clara en vuestro plan de actuación integrado y que vuestros proyectos cumplan en gran parte, de forma integral estos valores, ¿de acuerdo? Y por último, lo que sí parece ser y que ya os avanzaba anteriormente, ¿no? Que al final cuando en las anteriores EDUSI creo que, si no me corregís, era una única memoria técnica lo que había que entregar, ¿no? En la que aparecía la propia, había como varias partes, ¿no? La primera, la parte de la estrategia en sí, que había que hacerla, y después el plan de actuación integrado, que eran las operaciones, ¿no? Que se iban a desarrollar. Aquí, como se entiende, como ya sabéis, que la estrategia territorial integrada en sí ya la tenéis hecha, lo que habrá que incorporar serán los dos documentos, tanto la estrategia, ya sea agenda urbana o, o cualquier otro plan de planificación estratégica, y el propio plan o la propia, como denomina el POPE, plan de actuación integrado, que es el que recoge las operaciones a presentar para que se solicite la financiación. Y creo que aquí acabaría, ¿no? Bueno, se puede confirmar, efectivamente. Así que esto sería todo. No sé si Begoña quieres ampliar algo o directamente, Íñigo, pasamos a consultar las respuestas y poder responder aquellas que podamos. Íñigo, ¿tienes el sonido Sí, quitado? está silenciado. Sí, os decía que si queréis os voy leyendo las preguntas que han ido saliendo y luego cuando acabemos con las del chat, si queréis levantar la mano o abrir el micro directamente, lo podéis hacer. Vale, la primera es de Mónica que pregunta si la asistencia técnica no es del 3,5% el gasto. Bueno, sí, bueno, eso es un importe que hemos estimado ahí, obviamente hasta que no tengamos ni la convocatoria ni la orden de bases, no vamos a saber, podría ser un 4% también, o asignar un tanto por ciento a comunicación y otra gestión,
Bueno, lo que queríamos resaltar de ahí es que sí, bueno, la orden de elegibilidad también lo comenta, sobre todo que es elegible, o sea, que la redacción de cualquier asistencia técnica que tenga que ver con la redacción, por ejemplo, de vuestro el propio plan de acción, de una actualización o de la puesta en marcha de una agenda urbana y demás, es un gasto considerable elegible, aunque sea anterior a la publicación tanto de la orden de base como de la convocatoria, siempre y cuando esté en la horquilla temporal del 1 de enero del 21 hasta el 31 de diciembre del 29. Vale. Vale. También Mónica dice si los servicios de redacción del proyecto en esta ocasión son elegibles. Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, que serían elegibles siempre y cuando esté claramente vinculado a, a la estrategia, sean necesarios indubitadamente y estén efectuados en el periodo. Y luego añadiría, como ya sabéis todo, que cumpla con las normas de comunicación, de difundir que ese proyecto está cofinanciado por el Fondo FEDER. Y en el caso de que sea anterior a la convocatoria o a la orden de bases, es necesario mencionar ese proyecto podría ser cofinanciado por incluirles con criterio de prudencia pues, el logotipo de la Unión Europea, la banderita azul, y Europa se siente, que sería el nuevo emblema o logo vinculado a los fondos. Vale. Luego Luz López del Ayuntamiento de Torremolinos dice si el IVA no es subvencionable para operaciones superiores a 5 millones o a partir de los 5 millones. A partir de los 5 millones. O sea, entiendo que es 5 millones, 0,01 céntimo. Además, lo dice claramente 5 cerrado. O sea, que entiendo que si llegas hasta 5, pues no deberías de tener problemas con el IVA. ¿Vale? Vale. Lo interesante para mí en este caso, 5, vamos, yo no jugaría al 4,99, no me gusta ni jugar mucho en la línea roja, pero esto es opción de cada uno. Lo que sí es interesante es que es a nivel operación. Entonces, ahí os lo dejo. Es cuestión de, bueno, pues un poco ver qué tenéis, si convendría, si realmente no tenéis más remedio que incluir una operación que sea muy elevada, ¿no? Y que supere los 5 millones, pues quizás hay que distribuirla en varias y, bueno, hay un poco que juguéis con ello. Yo, personalmente, veo muy arriesgado que haya dudas sobre si es porque es que el 21% de 5 millones es mucho lo que se juega. Y la ventaja del FEDER es que el IVA es elegible para las entidades locales siempre y cuando sea no recuperable, frente a otros fondos que estamos gestionando hasta ahora, como el PRTR, en los cuales el IVA en muchas convocatorias no es elegible. Entonces, además de que tenemos una tasa de un 85% de elegibilidad, es que incluye el IVA. Entonces, al final, la entidad local solamente tiene que poner el 15%. ¿Vale? Vale. Luego Alfonso pregunta que cuál es el límite de habitantes para poder participar y luego desde qué fecha se determina la población, si desde 2021 o desde esta convocatoria. Bueno, esa segunda pregunta lo desconocemos. Ahí normalmente cuando sale publicada la orden y la convocatoria indica cuál es el padrón o el censo, el documento de referencia que van a utilizar. Normalmente es el último oficial anterior al año en el que se publica la convocatoria. Entonces, la verdad es que eso habría que esperar. Como sabéis, no tenemos los textos legales en la normativa vinculada a la convocatoria ni a la orden de bases, más allá de los documentos generales de referencia. Y luego la primera pregunta, Íñigo, ¿me la recuerdas, por favor? Que no estoy Sí, segura. que cuál es el límite de habitantes para poder participar. Bueno, hemos comentado que hay tres grandes opciones. Poblaciones que tengan más de 75.000 habitantes sin límite por encima, esa sería la gran ciudad. Ciudad intermedia, cuya población debe estar entre 20.000 y hasta 75.000, es decir, 74.999 personas. Y ya por debajo de los 20.000 ya hablaríamos de área urbana, área urbana es lo que hemos hablado, funcionales. ¿Vale? Entonces, Que te no dirían existe límite por arriba, entiendo, ¿eh? Sí, y bueno, que el área funcional lo que deben de cumplir es que tengan al menos 20.000 habitantes y un cabecera, un municipio cabecera que tenga una población de al menos 10.000 habitantes. Eso es. Gracias, Antonio.
Vale. Luego, desde la Diputación de Cádiz preguntan si una diputación es beneficiaria, ¿debe ser la misma la que ejecute las acciones integradas o puede conveniarlas con los respectivos ayuntamientos? Bueno, eso igualmente habría un poco que esperar a la orden y a la convocatoria. Yo entiendo que eso será un mixto, o sea, en función del acuerdo al que llegue el área urbana, eh, se debería, en ese acuerdo del área urbana interno, se debería hacer un reparto de responsabilidades, de roles de cada uno de los que forman parte de ese área urbana, de manera que quedara como unidad ejecutora de alguna actuación la Diputación, pero quedara también como unidad ejecutora los ayuntamientos o entidades locales beneficiarias de las mismas. Yo creo que eso quedaría dentro del acuerdo que obviamente tiene que haber vinculado a la consolidación de una área urbana funcional, perdón, una área urbana funcional. Yo creo que todos podrían participar como unidad ejecutora. Vale. También Carmen pregunta si se pueden presentar proyectos de colaboración público-privada. No lo hemos visto recogido, yo no recuerdo haberlo leído, no sé, Antonio o alguno de los que estáis ahí, porque yo estoy respondiendo la pregunta, pero creo que la mayoría de vosotros Eh, podía responder en la misma sentido. Yo no recuerdo haber leído nada, en o el sea, la POPE no, colaboración pública. en el POPE como claramente no dice nada. Habrá que esperar a las bases si hiciera alguna mención. Y en los foros que hemos estado o que hemos podido asistir, tampoco se ha hecho una mención expresa de forma clara. Entiendo que se refiere a que la colaboración público-privada permita que el privado pueda gestionar los fondos públicos. Y en ese sentido entendería que no. El beneficiario de una ayuda de fondo FEDER en el marco de una entidad local, clara y obviamente, es la entidad local. Ahí hay que tener muy claro el concepto de beneficiario y el beneficiario va a ser siempre la entidad local. En este caso será un ayuntamiento o una diputación provincial. Esos son conceptos que hay que tener muy claros y que además seguramente la convocatoria adjuntará la definición de cada uno de los conceptos y hay que estudiarlo y ver el caso particular de cada ETI. Luego, Alberto, he visto que te has puesto el micro. No sé si quieres hacer tú la pregunta directamente del chat o No, no. la leo. Sí, sí, Yo sí. vale. Bueno, dice, Leti exigirá un esfuerzo de recursos humanos importantes. ¿Se podrá contratar personal técnico, jurídico, administrativo? ¿Se pueden solicitar un proyecto urbano o varios proyectos urbanos? No se ha hablado de acciones ETI en espacios naturales o fluviales periféricos a las ciudades. ¿Serán proyectos incluidos en la convocatoria? Sí, Bueno, sí. En relación a la contratación de recursos humanos, entiendo que personal, técnico, jurídico, sí, que siempre ha sido elegible. El equipo o la oficina técnica que gestione la DUSI, que vaya vinculado al programa, siempre y cuando ese contrato, pues, como he comentado al principio, se haga respetando la normativa existente y vigente en relación a la contratación de personal y siempre y cuando esté vinculado a la gestión o la ejecución directa de la actuación. Eso se hace mediante, bueno, pues la propia contratación, el procedimiento de contratación en el cual se recoge y luego se le puede incluso pedir alguna declaración que genere personal de la adscripción de esa persona, si es un personal interno al programa, en el que se indique, bueno, pues la dedicación. Se dedican un 100%, se dedican tantas horas. Normalmente se hace por un tanto por ciento. Eso no suele ser un problema. Luego, ¿se pueden solicitar un proyecto urbano, varios ahí proyectos urbanos? no sé bien si Alberto está planteando como diferentes ámbitos y diferenciar o a qué se refiere justo en esa pregunta. Y te contesto si quiere, Alberto, la última. Vamos, porque sí está más clara y además he tenido un caso con algún cliente. De hecho, no en un sentido de que directamente hablas de espacios periféricos, un poco en ese sentido. Y hablas de la convocatoria, siempre se han hablado y además ellos lo han remarcado mucho en ámbitos territorialmente acotados, que como ellos lo denominan, ámbitos urbanos acotados, para poder conseguir un proceso de poder demostrar la capacidad transformadora. Por lo tanto, no. Si te avanzo en este sentido, Alberto, que por ejemplo Fondos FEDER, la Fundación Biodiversidad, además me consta que
que la conoces bien y que habéis conseguido ya financiación con ella, van a ser organismo intermedio de fondos FEDER, es decir, que va a continuar un poco con la línea que ha ido trabajando o que ha comenzado a trabajar con el PRTR, ¿de acuerdo? Es decir, que habrá convocatorias, entiendo que específicamente para los proyectos que estamos planteando o que tienes en mente. Y sobre los temas de los proyectos urbanos no entiendo bien, no entendemos bien. Lo explico. Nada. Sí, sí. Se puede coger un barrio y otro barrio. Es decir, y que unos, por agotarlo, o solamente un proyecto de un barrio. Si bien no dicen claramente o no hay nada escrito de esa limitación, nuestra recomendación, y aquí Begoña que me corrija, si no, o que indique lo que me complemente, yo no iría a esa acción, porque no sabemos bien, es cierto que no sabemos bien la cantidad de las ayudas, pero sí lo que quieren es conseguir y es un poco lo que repiten, ¿no? La capacidad transformadora sobre un ámbito concreto. Por lo tanto, irnos a dos ámbitos concretos implica dividir en algún caso la financiación y por lo tanto que la capacidad transformadora, bueno, pues sea menor porque la financiación va a ser bastante diferente. Es decir, si estamos hablando de 10 millones, un ejemplo, de financiación, estaríamos hablando de que va a tener que distribuir en 5 millones por ámbito. Ya al final ahí se reduce mucho la capacidad transformadora de actuaciones que puedes hacer en 5 millones, que se te va un poco. Por lo tanto, esto es una cuestión de, si bien no aparece esa limitación, no creo que fuera una opción interesante, por decirlo de alguna forma. Bueno, a ver, por añadir y sin conocer el contexto. Si, por ejemplo, estás trabajando en un proceso me he leído ahí, no sé si tiene que ver, de renaturalización de un cauce fluvial que atraviesa y divide en dos barrios, y lo que quieres es conectar uno con otro. Obviamente, claro que puedes trabajar a los dos lados del río si es que el caso fuera que son dos barrios diferentes. Entonces, la recomendación, siguiendo lo que comenta Antonio, es que tu área de actuación incluya los dos barrios, ¿vale? Esa sería la forma de, como yo lo plantearía, para que no hubiera Claro. ninguna duda. Ahora, si bien es cierto que hasta que no veamos ni la orden ni la convocatoria, no sabemos, cómo sabrás, si tendrá muchas restricciones al respecto. Lo cierto es que hasta ahora, al menos en la DUCI, que fue un poco novedoso, había objetivos temáticos en los cuales tú podías trabajar a nivel ciudad, como era la administración electrónica, y no había una limitación administrativa en el suelo. Obviamente tú vas a implantar la administración electrónica a nivel ciudad, pero el resto del objetivo temático, en función del tamaño de tu ciudad, es conveniente que para que realmente tenga impacto tengas un área delimitada de actuación. Bueno, un poco, sí, entiendo un poco tu pregunta. Yo lo plantearía desde luego, área de actuación, todas las partes que me interesan o en las cuales quiero intervenir para que no haya ningún problema ni ninguna duda, que luego las cosas se complican solas. Vale, ya he visto que lo has contestado también Begoña Mónica por el chat. No sé si hay alguna pregunta más, no sé si alguien también se quiere abrir el micro en vez de preguntar por el chat, pues Sí, lo por puede hacer favor, sin problema. que todos conocéis mucho y tenéis mucho conocimiento y mucha experiencia y además, ya que estáis aquí, habéis quitado hace ratito de lo que sabemos que estáis haciendo intensamente, que es la justificación de la EDUSI, pues a mí me encantaría que alguien más aporte, nos corrija, en fin, complemente, porque además que veo tantas caras amigas que, como decía Teresa, me alegra mucho veros a todas y a todos. Hola Begoña, ¿qué pasa? Muy buenas, buenas a todos. Mira, yo por preguntar, viendo el importe de las presentaciones que habéis realizado, las menos desarrolladas se van en torno a unos 1.100 millones y como son 81 estrategias, pues cabe a 13.580.000 por estrategia. Esa es la ayuda que tenéis contemplada, pues esa es la ayuda sumándole el 15%, supongo que el plan de implementación andará sobre los 15 millones de euros para ciudades intermedias. Y la otra pregunta que te hago ya es que estáis hablando también de que hay una consignación presupuestaria para Andalucía y que las ciudades, tanto las grandes ciudades como las intermedias y las áreas funcionales, competirán con las propias ciudades andaluzas.
pero que hay un presupuesto consignado para Andalucía. ¿Sabéis más o menos el importe de ese presupuesto? Gracias. Pues esa, Daniel, junto a la pregunta de para cuándo sale, es la segunda pregunta del millón. A ver, por analogía, puedes pensar que la grande pues será un importe similar a las grandes, que la de ciudad intermedia podría ser un importe similar a aquella categoría de intermedia que inventaron a raíz de de los resultados de la primera convocatoria de la EDUSI, 18.750, 10 millones y medio, y las pequeñitas que andaban por 6 millones y medio. Pero realmente no tenemos ninguna información. Por eso yo decía antes, cuando he hablado del indicador, que hablaban del objetivo para el 29 son 153. La verdad es que desconocemos totalmente si la prioridad del ministerio en este caso va a ser ceñirse a los 153, lo cual te daría hacer el cálculo que tú efectivamente has hecho, Dani. Pero la verdad es que desconocemos si el ministerio tirará por otro lado y pensará en aprobar más estrategias, porque es una opción. La opción me sería que el ministerio dijera, bueno, y lo digo un poco por cómo va a ser una sola convocatoria, no como la DUSI, que ha habido primera y tercera, perdón, y va a ser solo una, igual podría decir, bueno, a una primera convocatoria, obviamente, porque no voy a tener tiempo de sacar más, pero reparto más en más estrategias, importes inferiores. Por otro lado, a mí también me parece esto un poco confuso con la prioridad que han indicado de que sobre todo tienen que tener un gran impacto en el territorio. Entonces, para que una estrategia y un plan de acción tenga impacto en el territorio, no podemos andar con cantidades pequeñas porque luego al final no llegamos ni a movilizar indicadores ni a tener impacto, ¿no? Entonces, hay ese equilibrio realmente la pregunta del millón. Y en el reparto territorial, Antonio, quizás tú tengas alguna más información, No, porque yo... vamos, yo estuve en esa conversación y directamente se anunció eso, pero en ningún caso se avanzó cuál sería ese reparto. Entiendo además que esas son cuestiones eh, que ni ella, en este caso era una funcionaria que, bueno, que no era una persona que había estaba trabajando las bases, pero que entiendo que eso serían cuestiones más políticas incluso esos repartos. Es decir, son dos preguntas que no sabemos. Pero que queremos saberla igual que tú. Es que la línea siempre está ahí. Ya habéis visto que entre Andújar y la línea anda el juego. Me estoy imaginando ya el área que quiere Alberto meter en su proyecto, vamos. Bueno, si no hay ninguna cuestión más, yo creo que está claro. Hemos tenido a 48 personas conectadas. En algunos lugares había más de una persona conectada. Quiere decirse que tenemos casi resuelto la mitad, el 50% de los proyectos que se van a presentar, que ya lo damos casi que por aprobado, ¿eh? O sea que vamos a avanzar en la línea, estaremos al tanto de todas las noticias con respecto a la posible fecha de publicación y cualquier cosa que os pueda surgir al respecto, o alguna duda o cualquier información que creáis que podamos compartir, pues a través de los canales de comunicación que tenemos abiertos con el Comité Green Deal y con el Comité de Agenda Rural y agenda urbana, pues podremos darle salida, ¿vale? Así es que nada, no sé en el resto de Andalucía, pero en Sevilla está lloviendo, bienvenida sea esa lluvia. Eso es signo de buena suerte, así es que vamos adelante y con mucho ánimo. Había algún compañero que efectivamente decía, me cumple un procedimiento y estoy aquí llevando y trayendo la videoconferencia. No os preocupéis que como va a estar grabada, lo subiremos también como recurso y podréis estar pendientes con todos los detalles. Ha sido muy significativo la reiteración en la pregunta de cuánto se puede financiar si el 3 o el 3,5% a la asistencia técnica. Está claro que estamos pensando en los equipos extendidos, así es que nada, bienvenido sea también esa parte que nos ayuda a poder terminar el procedimiento. Lo dicho, sed muy felices, terminar de preparar vuestras tareas y nos emplazamos pronto
vaya a tener información. Ya sabéis que Sofía está ahí de forma coordinada con Tech para que la agenda de tanto del Comité Agenda Rural, Agenda Urbana como el Comité Green Deal vayan adelante con el plan de trabajo que se estableció en su momento y que también está disponible. Y para quienes queráis publicar en el newsletter, ya sabéis que tenéis que hacerlo con en tiempo y forma para que podamos incorporarlo en el boletín que corresponde. Muchísimas gracias a todos y a todas.